Hola, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? De nuevo aquí con un video. Espero que estén todos bien ahí en sus casas o en cualquier lugar donde nos vean. Pues espero que todos estén bien, que se la pasen bien ya en estas fiestas, que ya viene la Navidad y el Año Nuevo, y aquí nos hemos venido pues a un lugar especial, un lugar nuevo que se llama el Museo Erawan. La verdad, la pronunciación creo que así es. Y lo mejor de este museo es que tiene una atracción que a los turistas los vuelve locos, y quiero enseñárselas. Véanlo. El lugar, la verdad, el pequeño museo, el perímetro, todo lo que abarca cerca del museo es inmenso, pero esta es la atracción número uno. Lo que a todo el turista le llama la atención es la estructura, porque les quiero mostrar esta obra maestra que es majestuosa, es inmensa. Creo que, como pueden ver, se trata de una escultura de un elefante con 3 cabezas. Aquí está, es inmenso. Nos vamos a mover por acá. El museo está rodeado de muchos jardines, mucha vegetación, y miren estas fuentes que están aquí, súper bonitas. Así que me voy a mover más acá para que podamos enfocar mejor. Y como pueden ver, aquí andan un montón de turistas, y me voy a mover aquí a esta parte de la entrada porque quiero enfocarles mejor la estructura del museo. Aquí está, miren, es un elefante con 3 cabezas, súper inmenso, y es un museo muy bonito que ya vamos a ingresar para que puedan ver todo el interior. Pero mírenlo, aquí estamos en la provincia de Samut Prakan, en las afueras de Bangkok, y es muy conocido este museo por el gigantesco elefante que tiene en la parte de arriba. Como pueden ver, tiene 3 cabezas, y dentro del elefante, en el vientre, hay un piso. Pero miren qué impresionante se ve, súper grande. Y este museo es muy valioso aquí para los tailandeses porque contiene muchas reliquias religiosas, claro está, de su cultura, ¿verdad? Y aquí miren, hay un pequeño altar, ahí está la gente haciendo sus oraciones. Y quiero mostrarles por acá el color súper bonito del museo. Miren, es un color rosado, y ahí está la estructura del elefante, y están toda esta vegetación, estos árboles, todas estas fuentes. Miren, súper inmenso, súper bonito. Y aquí están, miren, los jardines. Aquí hay muchos jardines, y hay muchas figuras de elefantes que ya se las voy a mostrar. Y claro, como saben, ya el animal nacional de aquí de Tailandia es el elefante, y pues se le venera mucho, pero a la vez también es contradictorio, porque siempre lo he dicho de que existe el maltrato y la explotación animal, claro, como en todos los lugares, como en todo el mundo. Y este museo está inspirado en el elefante, porque también para ellos es un animal sagrado. Miren la estructura, súper inmensa. Y cabe decir que esta estructura del elefante es de bronce. Toda la parte de las 3 cabezas y el vientre es de bronce. Pesa aproximadamente, según lo que tenemos aquí la información, son 250 toneladas, y mide 29 metros de alto. Así que las patas fueron reforzadas de cemento para que aguante todo el peso. Y ahí está, miren, y está sobre el pedestal. La parte rosada son 15 metros de altura, y adentro están todas las reliquias, y ya vamos a ingresar para que podamos conocer un poco más del museo, porque está inspirado en el universo según la mitología hindú. Así que vamos a ver qué podemos encontrar, y después vamos a dar una pequeña vuelta por acá, por todos los jardines y por todas las estructuras que tenemos acá. Miren qué bonita esta fuente. Ahí hay una fuente, y aquí también hay unos altares. Aquí hay unos altares, y que si queremos ingresar hay que quitarnos los zapatos, pero solo se los voy a mostrar.
para que puedan ver cómo están los altares ahí. Y aquí están las figuras de los elefantes, miren qué bonitos. Y ahí están todos los altares, y ahí va la gente y pone sus ofrendas. Y aquí también hay un altar para el incienso, que uno viene, aquí está la persona que te da el incienso, tú lo agarras, lo enciendes y lo pones ahí, haces tu oración. Y bueno, pues parte de la cultura, ¿verdad?, de acá de ellos. Así que vamos a ingresar al museo para que disfrutemos del interior y de todas las piezas maravillosas que están ahí. Así que vamos a descubrir qué podemos encontrar, qué hay de nuevo dentro del museo. Así que vamos. Bueno, ya nos quitamos los zapatos y vamos a ingresar por acá. Aquí están las escaleras, aquí están saludando y vamos a entrar. Aquí vienen ya gente que viene saliendo, nosotros vamos entrando. Y miren qué bonito el color, muy por decirlo así, muy femenino, muy colorido, muy rosado, pero con la estructura que está arriba, la parte del elefante con las 3 cabezas, se ve bonito el color, se ve muy, muy interesante. Miren, aquí están ya algunos turistas aquí en las gradas tomándose fotos. Y miren qué chivas estas esculturas que están aquí en los pasamanos. Y también estos pilares, que ya les voy a hablar un poquito de la representación de estos pilares, porque tienen también su significado. Y están tallados, mucho del museo está tallado en piedra, en madera y cerámica. Aquí está un poquito de la historia. El museo fue creado, bueno, se construyó en 1994 y hasta la fecha pues aquí está como patrimonio de la cultura y de la religión tailandesa, y es muy popular para los turistas porque miren la belleza del lugar. Tiene unos acabados muy bonitos, miren esa cabeza de serpiente, y está súper limpio, como pueden ver. Aquí uno anda sin zapatos, hay que quitarse los zapatos siempre cuando uno ingresa a este tipo de lugares, y está súper limpio, y la atmósfera del lugar es no sé bien, es muy tranquilo, se siente bien bonito, o sea, de mucha paz, por decirlo así, ¿verdad? O sea, el lugar, la gente, claro, entra y respeta y no grita ni nada por el estilo. Miren, aquí hay un Buda de oro, y miren el techo, hay unas lámparas y hay un vitral arriba inmenso. Y cabe mencionar que este museo se divide en 3 partes. La parte de abajo es el inframundo, porque abajo hay una exhibición de jarrones chinos, de fotografías de cuando cuando el museo se construyó. Pero ahí no deja, sí entré, pero no dejan filmar ni fotografías. Claro, las reliquias que están ahí son cosas que quizás, o sea, son carísimas, invaluables, o no sé, quizás las han conseguido de alguna manera, quizás no muy tradicional, pero bueno, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, y adentro aquí del museo están los pilares que les mencioné, que son pilares del budismo Theravada, que es una de las ramas del budismo, y cuentan los pilares entre todas sus figuras talladas, digamos, los giros que Buda dio antes de la iluminación, y cuentan la historia en cada parte del pilar, la representación de todas las virtudes que logró Buda, ¿verdad? Como la compasión, la moralidad, la paz, la honestidad, la conciencia, el alto grado de conciencia, el amor. Entonces, cada pilar tiene en su fase, ¿verdad? En cada parte del pilar cuentan eso. Miren esta otra escultura, qué bonita. Aquí. Y miren estas escaleras. Los pasamanos son súper bonitos, súper decorados. Aquí están los pilares. Miren, cada medida uno va subiendo, uno va descubriendo muchas cosas. Aquí hay otro altar con otra diosa, que ya les voy a hablar un poquito de ella. Pero miren, la forma de las escaleras es como que si estuviésemos subiendo quizá por el lomo de un dragón, qué sé yo, por la forma que tienen. Pero miren los detalles, qué bonitos, con lámparas, con luces. Y a medida se va subiendo, aquí se van apreciando mejor los detalles de los pilares. Y aquí vamos a subir porque quiero que vean cómo es de la parte del centro, que esto ya es la representación de la tierra.
La primera planta era el inframundo, y aquí estamos ya en la parte que representa la tierra, que es la segunda planta. Pero miren qué bonitos los pasamanos y todas las gradas, y la parte de arriba tiene un vitral súper chulo, súper bonito. Miren con los colores, que se ve como que fuera el globo terráqueo. Claro, es la representación del universo, ¿verdad? La representación hindú. Entonces consta de tres fases. Así que aquí estamos ahorita en la segunda, y quiero que vean esta escultura. Por aquí hay una escultura muy bonita, pero miren, aquí está lo que les digo, todo lo que está tallado en los pilares, las fases, y todo lo que representa cada pilar, cada fase en cada pilar. Miren, aquí está súper tallado, súper bonito. Y miren qué bonita esta escultura, es mi favorita. Es la cabeza de un oso y está súper bonita, por eso tiene esa cadena para protegerla. Bueno, aquí ya estoy en la parte del centro, digamos, de donde está el techo del pedestal, la parte rosada. Y aquí, como pueden ver, también hay un ascensor para que se pueda subir a lo que es el vientre del elefante. Aquí sobre nosotros está este vitral y está el elefante arriba. Así que miren, aquí hay un caminito, que hay unas gradas de madera, pero les quiero enseñar también cómo se ve de acá arriba. Aquí está, miren, el kiosquito que está en el centro. Ahí está toda la gente, y aquí están los vitrales de colores, y vamos a subir por esta escalera. Creo que es para llegar al vientre del elefante, así que me voy a aventurar por acá a ver si esto es como una escalera en forma de caracol de madera, y miren, tienen esas pinturas. Así que aquí vamos subiendo, está súper bonito. Se me hace un poco tétrico, pero aquí vamos. Miren esta escalerita de madera, así que vamos a ver si nos lleva hasta el vientre del elefante. Estaba intentando por el ascensor, pero mejor por acá. Vamos a pasar la aventura por este lado. Y cabe mencionar que hay aire acondicionado aquí adentro, porque como pueden ver no hay ninguna ventana. Miren qué bonita esta lámpara, está en la parte de arriba, así que vamos a subir por acá. Aquí vienen unos monjes. Hay un poquito de tráfico aquí. Había un poquito de tráfico y ya estamos. Este piso de arriba es el centro del vientre del elefante, y miren, aquí hay unas vasijas enormes para poner incienso, y estos son unos jarrones chinos antiguos, y aquí los tienen con un busto con uno de los reyes de antaño de aquí de Tailandia. Así que miren, aquí están los jarrones chinos. Súper bonitos, de cerámica, carísima. Así que aquí andamos, vamos a ver si subimos al siguiente nivel, que hay tráfico porque el lugar es pequeño y anda mucha gente, pero vamos a subir. Vamos a ver por aquí, nos vamos a hacer un ladito para que baje la gente. Así que aquí ya logramos llegar, ya estamos en la parte del vientre del elefante. Esta parte es ya el cuerpo del elefante, y miren todas las esculturas que están aquí. Por eso es que es un museo con todas estas esculturas que son muy importantes para ellos. Es una colección. Miren, son reyes y reinas y representaciones también de Buda. Muchas son de bronce. Bueno, y miren qué bonitos los colores aquí, como está pintado, porque recuerden, esta es la tercera fase, la tercera planta, y esto representa el cielo. Entonces por eso es que tiene esos colores un poco
como azul, ¿verdad? Y ahí están las constelaciones, todas las constelaciones de estrellas también están aquí representadas en el techo. Bueno, ya salimos del museo. Lástima que en la parte de abajo no podemos grabar porque es el inframundo y tienen ahí una colección de objetos muy valiosos, fotografías, pero bueno, miren, ahí está lo majestuoso del lugar, con estos rillitos y estos jardines, que aquí el calor desaparece porque miren, mucha sombra, y aquí súper rico el clima, aquí rodeado por tanta vegetación y todos estos ríos artificiales y muchas fuentes. Así que aquí está también para dar un paseo. Miren, aquí hay muchas esculturas de elefantes, muchas plantas, mucha vegetación. Y aquí miren, está súper tranquilito. Ahorita es el mediodía. Lo bueno es que aquí hay baños, hay cafetería, hay tienda de recuerdos. Y se puede tomar un montón de fotos. Aquí tu video, miren, ahí están los elefantes que les han puesto su ofrenda de flores. Y hay muchos aquí, todo el lugar está rodeado de esculturas de elefantes y de otras deidades y de personajes de la mitología tailandesa y del hinduismo. Y miren estos puentes, qué bonitos, aquí con estas fuentes. Y aquí uno anda caminando y puede servir como para distraerse un poquito, alejarse del ruido de la ciudad, del calor. Venir, meditar, claro, la gente que le gusta eso de la religión, ¿verdad? El hinduismo y que el equilibrio, y bueno, pues también pues para venir a pasear y conocer, ¿verdad? Así que miren, aquí están todas estas esculturas, aquí siempre en medio de las plantitas hay algo ahí escondidito, muy bonito, así que aquí estamos, miren qué bonito se ve. La verdad que muy bonito el lugar, muy pacífico, mucha naturaleza, mucha agua, mucha cultura, mucha historia. Y miren, aquí ando caminando entre estos puentecitos que me recuerdan al Jardín Botánico del Salvador. Y ahí están las esculturas de los elefantes. Y es una lástima que yo así lo veo, pues que no entiendo cómo es que veneran tanto al elefante y a la vez hay muchos lugares en los que se le maltrata y se le explota, pero como lo he dicho, eso es en todos los lugares del mundo, en todos los países, en todas las regiones siempre pasa lo mismo. Así que aquí no es la excepción. Y miren qué bonito, aquí han puesto estas alfombras sintéticas simulando la grama, y aquí están otras estructuras de elefantes que también son fuentes. Miren qué bonita se ve. Y aquí están unas sillitas en las que uno puede sentarse a descansar. Aquí hay una tienda, una cafetería, puedes traer tu café, un té, algo de comer, y se disfruta aquí en estos jardines. Y la permanencia pues es voluntaria, te puedes estar tus 4, 3 horas, 2 horas, todo lo que quieras. Y está muy bonito el lugar. Miren, aquí hay otras estructuras, aquí otras estatuas ya de deidades del agua. Ahí están, y así que está súper bonito, muy decorado, y pues es un oasis, la verdad, aquí en medio de todo el calor de Tailandia. Miren este camino, qué interesante, pasa abajo de las esculturas de los elefantes. Y aquí les han puesto sus ofrendas a los elefantes, y aquí está este camino. Y están estas plantas en las que tienen el nombre científico. Y miren, cada vez que uno pasa aquí abajo del elefante puede encontrar el nombre, ya sea en inglés, en japonés, en tailandés. Así que está súper bonito el jardín, me gusta, es algo diferente, está súper bonito. Miren son elefantes de cemento, pero muy bonitos, la verdad, muy reales. Claro que el elefante asiático es más pequeño que el elefante africano. El elefante africano es inmenso, pero miren qué interesante, qué bonito.
está súper chivo. Y aquí está. Así que este es un lugar de tranquilidad, de descanso. Aquí hay otro altar, otro pequeño templo. Y miren, les quiero enseñar esta fuente. Bueno, aquí es como un lago artificial, pero miren, en medio hay muchas fuentes. Y aquí de este lado vamos a ver que hay una especie de fuente de serpiente de 7 cabezas. Ahí está, miren, cada una está con un chorro de agua. Súper interesante. Aquí está, miren la fuente, y ahí está, miren, la serpiente de 7 cabezas, que también es parte de la mitología, ¿verdad?, de aquí tailandesa. Y miren, aquí está todas estas fuentes con este montón de esculturas. Aquí ya estamos cerca del parqueo. Ahí está la carretera afuera, como pueden ver. Así que súper bonito el lugar, muy recomendado para el turista, la verdad, la gente que quiere, ¿verdad?, venir a conocer algo diferente. Y miren, aquí hay otro altar. Así que este es el Buda de 4 cabezas. Cada cabeza está apuntando a uno de los puntos cardinales. Así que muy interesante. Y este es el altar del dios creador Brahma, que se le considera una deidad de la buena fortuna y la protección. Así que también aquí está, porque dentro de la cosmología budista es el señor que está en lo más alto, ¿verdad?, en el dios creador. Así que también aquí lo tienen en medio de estos jardines. Y pues aquí viene la gente a hacer sus oraciones, a pedirle. Y pues es respetable, ¿verdad?, cada quien con su cultura y sus tradiciones. Así que aquí vienen, miren, aquí hay otras sillas para sentarse y platicar. Y pues muy bonito el lugar. Y miren, quiero enseñarles esta fuente con estos enormes jarrones, qué bonita. Está súper chiva, súper bonita. Así que aquí hay cómo distraerse, cómo pasar un rato tranquilo. Si uno quiere venir acompañado solo, pues el lugar es muy acogedor, muy bonito. Y la entrada, pues ya haciendo la conversión a dólares, creo que son como $10. Así que, y el lugar vale la pena, o sea, para a quien le gusta, ¿verdad?, conocer y empaparse de otras culturas. Y claro que este es un lugar que, miren, la gente viene, se toma la foto aquí y lo marcan, ¿verdad?, como que ya estuvieron aquí en Tailandia, en todos estos templos. Y bueno, pues viene la gente, disfruta y ven todas estas esculturas, estas obras. Miren, aquí hay otro pequeño altar. Ahí hay una pagoda con la tela color naranja, que ya les he mostrado que simboliza suerte y protección. Y la gente ahí escribe sus oraciones, sus deseos, y de ahí envuelven la pagoda con eso. Aquí está, mira, aquí cada quien viene y pone, ¿verdad?, lo que quiere pedir, o por quien quiere orar. Y bueno, pues respetable y muy bonito, la verdad, las tradiciones, ¿verdad?, viéndolo del lado cultural, tampoco del fanatismo, porque a la larga hay que saber respetar. Miren esta fuente que está aquí alrededor de todo el perímetro del museo, bueno, de la parte del central, ¿verdad? Tenemos estos elefantes pequeñitos, y ahí hay unas esculturas de las flores de loto. Y también a veces viene gente con su flor de loto, la pone ahí en el agua, la deja que se vaya con la corriente, ¿verdad?, que se forma con estos chorros artificiales, ¿verdad?, que hace que la corriente circule alrededor de todo el museo, y la gente da su pequeña oración. Y bueno, pues interesante. Y miren, aquí están las fuentes grandes de los elefantes, que también están a todo alrededor del museo. Aquí está esta cajita para poner ofrendas, monedas, billetes, porque claro, ¿verdad?, también la gente pone sus ofrendas que ayudan para el mantenimiento del lugar. Claro, cobran la entrada, los sueldos de las personas, para ayudar a causas budistas también. Entonces, la verdad que el lugar está bonito, está bien cuidado. Y aquí andamos de nuevo. Miren, allá se ven las flores de loto. Esas son de metal las que están ahí, pero
Mucha gente trae flores de loto y las deja ahí flotando, entonces está interesante, está bonito. Ahí está, mira todo alrededor. Y aquí donde anduvimos ya que ya caminamos, que es parte de los jardines, que caminé por los lugares más, digamos, emblemáticos, porque el lugar es muy grande, la verdad, es grande. Te puedes pasar aquí toda una mañana, toda una tarde, y cierran a las 6 de la tarde, así que creo que abren a las 8 de la mañana, y siempre hay turistas, más en esta época del año que ya viene siendo temporada alta. Y bueno, pues siempre hay alguien aquí, siempre hay alguien que viene a rezar, a pasar el rato o a simplemente disfrutar de la arquitectura y de la paz del lugar. Así que aquí estamos, miren, allá está la gente ya haciendo su picnic ahí, ya con la hora del almuerzo. Aquí va adelante de mí una señora que va dejando su ofrenda en las cajitas. Y aquí está, miren qué bonito el lugar. Aquí viene otra gente ya que anda disfrutando también. Y pues inmenso, miren, desde acá se ve súper alto el elefante. La verdad que no se cree que uno ha andado adentro del elefante. Y ahí ya están unas tailandesas o unas asiáticas, porque aquí se mezcla de todo Asia, viene mucha gente, entonces por ahí andan las personas con los trajes tradicionales. Ahí están tomándose sus fotos y bueno, pues están disfrutando aquí del ambiente y del lugar. Así que muy bonito, muy interesante. Vamos a buscar un poquito de sombra por acá y miren, aquí está, qué verde está el lugar. Bueno, y espero les haya gustado esta aventura aquí en este museo y pequeño jardín. Muy interesante, muy bonito, y pues siempre con ganas de aprender algo nuevo, algo diferente. Y aquí con este panorama me despido. Ahí está todo el perímetro del lugar, miren, y ahí está de nuevo la escultura del elefante con las 3 cabezas y el museo. Pues así que me lo pasé genial, espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima, cuídense, saludos y hasta la próxima.